Me llamo Felipe, y tengo que admitir que nunca he sido un hombre supersticioso. Cuando acepté el trabajo como velador en un cementerio en las afueras de Zacatecas, no pensé en lo que podría implicar pasar las noches rodeado de tumbas. Lo vi como un empleo más, un lugar tranquilo donde las cosas parecían estar en silencio. Lo único que debía hacer era asegurarme de que nadie entrara a profanar las tumbas o intentara vandalizar el lugar. Pero, a veces, hay cosas que uno no puede vigilar, cosas que no pertenecen a este mundo. El cementerio donde trabajaba tenía una particularidad que no encontraba en otros lugares. Fue construido en lo alto de una mina vieja, una de esas que alguna vez explotaron los españoles cuando llegaron a Zacatecas en busca de oro y plata. Se decía que aquella mina había sido cerrada por un accidente, nadie sabía con certeza qué pasó allá abajo. Algunos decían que la mina estaba maldita, que quienes murieron en los derrumbes no encontraron descanso. Mi turno era nocturno, algo que al principio no me importaba mucho. Nunca he sido de esos que temen la oscuridad. Las noches eran largas, frías y solitarias, pero eso me daba tiempo para pensar, para estar conmigo mismo. Mi única compañía era una linterna, un viejo radio que a veces apenas captaba señal y los ruidos de los insectos que aparecían bajo la luz mortecina de la luna. Pero fue en el invierno de 2012 cuando comencé a sentir que algo no estaba bien. Era algo sutil, apenas perceptible al principio. Una noche, mientras caminaba entre las tumbas, escuché un sonido. Era profundo, provenía de debajo de mis pies, como un eco apagado. Al principio lo descarté como algo normal, después de todo, estábamos sobre una mina antigua y pensé que tal vez los sonidos venían de alguna parte del subsuelo, quizás por un ajuste de la tierra o corrientes de aire atrapadas entre los túneles. Sin embargo, esos sonidos se volvieron más persistentes. En algunas noches podía jurar que eran como golpes, como si alguien estuviera cavando, arañando, desde el fondo de la tierra. Me quedaba parado, en medio del cementerio, escuchando. Los golpes eran lentos, rítmicos, y siempre cesaban cuando me acercaba a los lugares de donde provenían. No se lo mencioné a nadie, sentía que si lo hacía, parecería que me estaba dejando llevar por la sugestión o el miedo. Además, ¿a quién le iba a contar algo así? Era un cementerio, y trabajaba solo. Recuerdo que una noche particularmente fría, los ruidos fueron más fuertes. Eran más violentos, como si alguien o algo estuviera desesperado por salir. Me armé de valor y caminé hacia una de las tumbas más antiguas, una que, según la placa desgastada, databa del siglo XIX. Mientras me acercaba, mi linterna comenzó a fallar. La luz parpadeaba y el sonido de la tierra removiéndose debajo se hacía cada vez más claro. En ese momento, algo se movió. Vi una mano, huesuda y retorcida, salir lentamente del suelo. No era una mano humana, al menos no una que alguna vez perteneciera a alguien vivo. Sus dedos eran largos, delgados, con uñas afiladas que parecían garras. Estaba cubierta de tierra húmeda, y su piel, si se le podía llamar así, era como pergamino seco, pegada a los huesos. Mi cuerpo se quedó paralizado por el horror. No pude moverme, ni siquiera gritar. Solo observé, como si mi mente se negara a aceptar lo que veía. Pero fue solo un segundo. Parpadeé, y la mano desapareció. La tierra frente a la tumba estaba intacta. Me quedé de pie durante lo que me parecieron horas, sintiendo el frío de la noche calar hasta mis huesos, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Al día siguiente, revisé la tumba bajo la luz del sol. Estaba completamente sellada, sin ninguna señal de que algo o alguien hubiera perturbado el lugar. Decidí que no podía seguir en ese trabajo. A pesar de lo que había visto, o quizás precisamente por eso, comencé a sentir que aquel cementerio no era un lugar para los vivos. Hablé con el administrador del cementerio y presenté mi renuncia al día siguiente. Le dije que era por cuestiones personales, que necesitaba cambiar de aires. No mencioné la mano ni los ruidos, me guardé ese secreto, como si al no decirlo, pudiera dejarlo atrás. Sin embargo, no fue tan sencillo. Días después de dejar el trabajo, los ruidos comenzaron a seguirme. No importa dónde estuviera, en la casa de un amigo o caminando por las calles tranquilas del pueblo,
siempre podía escuchar ese mismo sonido lejano, como un eco, como si alguien estuviera cavando justo bajo mis pies. Una noche, incluso me desperté con la clara sensación de que alguien estaba debajo de mi cama. No había nada cuando revisé, pero el miedo seguía allí, alojado en mi pecho. A lo largo de los días, traté de convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada, que todo había sido una ilusión producto del cansancio o del miedo. Pero por más que lo intentara, no podía dejar de pensar en la mina, en lo que podría haber quedado enterrado ahí, atrapado durante siglos. Y la idea más aterradora de todas era que, tal vez, lo que fuera que había visto no era un fantasma, sino algo mucho más antiguo, algo que nunca había pertenecido al mundo de los vivos. Después de mi renuncia, intenté retomar mi vida, aunque el recuerdo de aquellas noches en el cementerio nunca me abandonó. Unos meses más tarde, decidí visitar Zacatecas de nuevo. No para enfrentarme a mis miedos, sino por simple curiosidad. Quería ver si el cementerio seguía allí, si algo había cambiado. Tal vez, en el fondo, buscaba una respuesta, una explicación lógica para lo que me había ocurrido. Cuando llegué, noté que el cementerio estaba más abandonado que antes. El pasto crecía descontrolado, y las lápidas estaban cubiertas de musgo. Parecía que nadie había cuidado el lugar desde mi partida. Me acerqué a la tumba donde había visto aquella mano. Estaba intacta, como la había dejado, pero algo en el aire se sentía diferente, más pesado, más oscuro. Al dar la vuelta para irme, escuché el sonido de la tierra removiéndose de nuevo, esta vez mucho más fuerte, más cercano. Me quedé quieto, sabiendo que no debía mirar, que no debía seguir con esa curiosidad que me carcomía. Pero no pude evitarlo. Giré la cabeza justo a tiempo para ver cómo la tierra frente a la tumba se abría lentamente. No era una mano lo que salió esta vez, sino algo mucho más grande, algo que no puedo describir con exactitud. Solo sé que en ese momento entendí que había algo atrapado bajo la tierra, algo que había estado allí mucho antes de que el cementerio existiera, mucho antes de que los humanos siquiera pisaran esa tierra. Corrí, más rápido de lo que jamás había corrido en mi vida, sin mirar atrás. No me detuve hasta que llegué a mi auto y dejé el lugar para siempre. Desde entonces, he tratado de olvidar lo que vi, pero nunca he logrado dejar atrás los sonidos de la tierra cavada desde lo profundo. A veces, cuando estoy solo en la oscuridad, aún puedo escucharlos. Y cada vez que lo hago, siento que esa cosa, lo que sea que esté bajo la tierra, se acerca un poco más, cavando lentamente, esperando el momento adecuado para salir de su tumba. Quizás algún día lo logre. Era el año 2009 cuando comencé a trabajar como velador en un panteón en las afueras de Durango. Nunca había pensado en trabajar en un lugar como ese, pero la vida no siempre te da opciones y la paga era buena para lo que ofrecía el trabajo. Recuerdo que cuando llegué por primera vez, el administrador del lugar me entregó una linterna y me señaló la pequeña caseta en la entrada. Aquí te quedarás todas las noches. Tu trabajo es simple, hacer rondas, asegurar que nadie entre o salga sin permiso. Nada más. El panteón en sí estaba descuidado. La mayoría de las tumbas tenían las inscripciones borradas por el paso del tiempo y muchas estaban cubiertas de maleza. Había un silencio pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de historias no contadas. Desde el primer día, sentí una presión en el pecho al caminar por los senderos entre las lápidas. Pero me repetía a mí mismo que era solo mi imaginación, que todo tenía una explicación lógica. Las primeras noches pasaron sin incidentes. No había mucho que hacer, excepto caminar por los caminos polvorientos y sentarme en la caseta a esperar que el tiempo pasara. A veces, el sonido del viento arrastrando hojas secas era lo único que me acompañaba en aquellas madrugadas. Sin embargo, fue una de esas noches, poco después de la medianoche, cuando algo cambió. Estaba haciendo mi ronda habitual cuando lo vi por primera vez. Al principio, no lo registré como algo extraño. Solo vi una figura pequeña, sentada sobre una de las lápidas al final del cementerio, bajo la luz pálida de la luna. Mi primera reacción fue de confusión.
No podía ser un niño, no a esa hora, no en un lugar como este. Me acerqué lentamente, pensando que tal vez algún niño se había perdido o que alguien había entrado sin que yo lo notara. Pero a medida que me aproximaba, algo en mí comenzó a sentirse mal, como si cada paso que daba me pesara más que el anterior. El niño, vestido con ropas simples y sucias, no se movía. Estaba sentado con la mirada fija hacia el suelo, sus manos descansando sobre sus rodillas. Cuando estuve a unos metros, me detuve. Fue entonces cuando levantó la cabeza y me miró. Sus ojos, no había vida en ellos. No había absolutamente nada. Solo dos vacíos oscuros, pozos profundos que parecían absorber todo a su alrededor. Sentí que el aire se congelaba a mi alrededor y por un instante no pude moverme. Intenté decir algo, pero las palabras no salían. En ese momento, el niño simplemente desapareció. Sin previo aviso, se desvaneció en el aire como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé de pie, mirando el lugar donde había estado. El frío en el aire se sentía como si viniera desde adentro de mí mismo, y el silencio, ese maldito silencio, era ensordecedor. Decidí terminar mi ronda más rápido de lo habitual y volví a la caseta, tratando de sacarme la imagen de esos ojos vacíos de la cabeza. Al día siguiente, lo comenté con uno de los sepultureros del lugar, un hombre mayor llamado Don Aurelio. Él me miró con una mezcla de lástima y comprensión. No me dijo mucho, solo me advirtió que algunas cosas es mejor no entenderlas. No le di más vueltas. ¿Qué podía hacer? Era mi trabajo, y no iba a dejar que algo así me asustara. Pero las noches siguientes, todo empeoró. Cada vez que hacía mis rondas, veía al niño en el mismo lugar, sentado en la misma lápida, con los mismos ojos vacíos. No importaba a qué hora lo viera o cuánto intentara evitar ese rincón del panteón, siempre estaba ahí, mirándome. Intenté ignorarlo, seguir con mi trabajo, pero la sensación de ser observado no me abandonaba nunca. Unas semanas después, la situación se volvió insoportable. Estaba comenzando a tener pesadillas con el niño, con esos ojos que me seguían incluso cuando cerraba los míos. Empecé a sentir su presencia incluso cuando no estaba de guardia, como si su sombra se extendiera más allá de las rejas del panteón. Fue entonces cuando decidí investigar. Los ancianos del pueblo, aquellos que aún conservaban historias de tiempos antiguos, me contaron sobre el hijo del sepulturero. Era una leyenda que corría de boca en boca, una historia que todos conocían pero que pocos querían recordar. Según ellos, hace muchos años, el hijo de un sepulturero había muerto de manera trágica mientras jugaba cerca de una tumba. El niño había caído en una fosa que no había sido cubierta adecuadamente y, al parecer, murió al instante. Su cuerpo fue encontrado por su propio padre, quien nunca pudo recuperarse del golpe. Desde entonces, el niño, o al menos su espíritu, permanecía en el panteón, esperando algo, atrapado en un ciclo interminable de soledad y tristeza. Escuchar esa historia no me tranquilizó. De hecho, solo empeoró las cosas. Ya no solo veía al niño durante mis rondas, ahora sentía su presencia constantemente, como si me siguiera a cada paso. Las luces de mi linterna parpadeaban con más frecuencia, el viento soplaba con un lamento que antes no estaba ahí, y a veces, incluso sentía una mano fría rozar mi brazo cuando pasaba cerca de su tumba. Una noche en particular, todo alcanzó su punto culminante. El viento estaba en calma, más de lo usual. Hice mi recorrido por el cementerio, como siempre, pero al llegar a la lápida donde siempre estaba el niño, me di cuenta de que no estaba allí. Al principio, sentí una extraña sensación de alivio, pero duró poco. Al dar la vuelta para seguir mi camino, lo vi de pie, justo detrás de mí. Esta vez no estaba sentado ni mirándome con esos ojos vacíos desde lejos. Estaba de pie, a solo unos metros, inmóvil, con una expresión de profundo dolor en su rostro pálido. Antes de que pudiera reaccionar, comenzó a caminar hacia mí. No corría, no flotaba, simplemente caminaba, con pasos lentos pero decididos, y el sonido de sus pequeños pies descalzos sobre la tierra seca resonaba en la noche. No pude moverme. Mis piernas se congelaron, mi respiración se hizo pesada,
y cuando el niño estuvo lo suficientemente cerca, estiró su mano hacia mí. Sentí un frío indescriptible cuando sus dedos fantasmales rozaron mi piel. En ese momento, escuché un susurro en mi oído, apenas audible, pero lo suficientemente claro como para estremecerme hasta los huesos. Ayúdame. No sé cómo, pero mi cuerpo finalmente reaccionó. Di un paso hacia atrás y luego corrí. No miré hacia atrás, no quise saber si me estaba siguiendo. Me encerré en la caseta y esperé hasta el amanecer, sin atreverme a salir ni un solo segundo. Al día siguiente, presenté mi renuncia. No podía seguir ahí, no después de lo que había experimentado. Cuando entregué mis llaves, don Aurelio solo asintió. Sabía que no durarías mucho, me dijo con una sonrisa triste. Nadie dura. Todos lo ven, y tarde o temprano, el panteón termina expulsándolos. Salí de allí sin mirar atrás. Nunca regresé, ni siquiera para visitar a los pocos amigos que había hecho en el pueblo. Sin embargo, el recuerdo de esos ojos vacíos, de esa mano fría y de ese susurro nunca me abandonó. A veces, en las noches más silenciosas, aún puedo sentir esa presencia, como si el niño nunca me hubiera dejado realmente. Es un peso que llevo conmigo, un peso que me recuerda que algunas almas nunca encuentran descanso. Y aunque ya no soy velador de aquel panteón, sé que mientras el niño siga ahí, su mirada vacía continuará buscando a alguien que lo ayude a encontrar la paz que tanto ansía. Desde aquel entonces, el silencio de la noche nunca volvió a ser el mismo. Porque ahora sé lo que se esconde en los rincones oscuros, esperando, siempre esperando, bajo la luz de la luna. Y en lo profundo de mi mente sigue resonando esa súplica apenas perceptible: ayúdame. Pero hay cosas que no puedo arreglar. Hay almas que simplemente no pueden ser liberadas. Soy velador en un viejo hospital psiquiátrico en Virginia que ha estado cerrado desde los años 80. Comencé a trabajar allí en 2015. No era el tipo de trabajo que quería para toda mi vida, pero pagaba las facturas y, al principio, parecía fácil. El hospital se alzaba en medio de la nada, rodeado por un bosque que parecía más una barrera que una protección. En su tiempo, el edificio albergó a cientos de pacientes con enfermedades mentales. Se cerró de golpe, sin previo aviso, dejando archivos, muebles y las historias olvidadas de quienes vivieron allí. El primer mes fue relativamente tranquilo. Mi rutina consistía en hacer rondas por los pasillos desiertos, asegurarme de que las puertas estuvieran cerradas y de que no hubiera intrusos. Era aburrido, pero fácil. No temía el lugar, ni siquiera sentía curiosidad por sus historias. Simplemente lo veía como otro edificio viejo. Pero, con el paso de las semanas, la soledad del hospital empezó a pesarme. El silencio absoluto, roto únicamente por el eco de mis pasos, comenzó a parecer menos un alivio y más una presencia. Algo en ese lugar parecía observarme. Era una noche lluviosa, una de esas en las que el agua cae tan fuerte que se siente como un zumbido constante. Estaba revisando el ala principal, pasando por habitaciones vacías, cuando llegué a uno de los baños comunitarios. Un lugar lúgubre, con azulejos mohosos y grifos que goteaban de manera intermitente. Frente a los lavabos había un gran espejo, cubierto por el polvo del tiempo. Había pasado por ese baño decenas de veces, pero esa noche algo me hizo detenerme frente al espejo. Al principio, solo vi mi propio reflejo. Mis ojos cansados, el uniforme arrugado, mi rostro pálido por las largas noches sin descanso. Pero algo en el espejo comenzó a cambiar. El aire en la habitación se volvió denso, más frío. Entonces, lo vi. Ya no era mi reflejo. Era una mujer, con una bata de hospital, de pie detrás de mí, llorando. Su cabello largo y enmarañado cubría su rostro. Sus hombros temblaban con cada sollozo, pero no emitía sonido alguno. Mi primer instinto fue girarme para ver si realmente había alguien allí, pero no había nadie detrás de mí. Cuando volví la vista al espejo, la mujer seguía ahí, pero ahora levantaba la cabeza. Unos ojos vacíos, carentes de vida, me miraban fijamente.
Fue en ese momento cuando sentí un escalofrío que recorrió mi columna. Un frío que no era natural, un frío que parecía venir de lo más profundo de ese hospital, de algún lugar donde el tiempo había quedado detenido. No sé cómo reuní el valor, pero grité y salí corriendo. Crucé el pasillo a toda velocidad, mis botas resonando en los azulejos viejos, hasta que llegué a la sala de control. Me encerré allí, respirando de manera descontrolada, intentando entender lo que acababa de pasar. Me dije a mí mismo que era el cansancio, que había visto cosas que no estaban allí, que los espejos juegan malas pasadas en la penumbra. A la mañana siguiente, volví al baño. Lo hice con la luz del día, con la esperanza de que la claridad disolvería cualquier rastro de lo que había visto. Pero cuando entré, vi que el espejo estaba roto en 1000 pedazos. Nadie había entrado allí desde la noche anterior. Era imposible que algo físico hubiera roto ese espejo. Sin embargo, allí estaba, fragmentado, reflejando pequeñas partes de mí desde ángulos imposibles. Después de ese incidente, todo cambió. No era solo el baño lo que se sentía diferente. El edificio entero parecía cobrar vida durante la noche. Los pasillos, que antes eran simplemente vacíos y olvidados, ahora me parecían vigilantes. A veces, mientras hacía mis rondas, podía sentir la mirada de algo desde las ventanas rotas, algo que no podía ver pero que estaba ahí, observándome, acechando. Y lo peor fue que las apariciones no se detuvieron en el baño. Una noche, mientras recorría el ala este, escuché un ruido de pasos detrás de mí. Al girarme, vi una sombra moviéndose al final del corredor. Al principio pensé que era alguien que se había colado, tal vez un vagabundo o algún curioso. Pero cuando me acerqué, no había nadie. Sin embargo, el sonido de los pasos persistía, ahora acercándose a mí. Di media vuelta y corrí de nuevo, pero cada vez que miraba hacia atrás, la sombra parecía estar más cerca, como si quisiera alcanzarme. El aire en el hospital se volvía cada vez más pesado, como si el mismo edificio estuviera absorbiendo mi energía. Empecé a escuchar voces en las habitaciones vacías, susurros que no lograba entender pero que parecían siempre estar a mi alrededor. Al caminar, sentía que los objetos que me rodeaban habían sido movidos, pequeños detalles que no podía explicar, como puertas que encontraba abiertas cuando yo mismo las había cerrado. O luces que parpadeaban aunque el sistema eléctrico estuviera completamente apagado. Lo peor de todo era ese baño. Cada vez que pasaba cerca, el aire se volvía frío, helado. El lugar parecía devorar cualquier calor que tuviera. Evitaba entrar, pero el pasillo que lo rodeaba se volvía cada vez más pesado, como si algo me estuviera esperando en su interior. Sabía que la presencia de la mujer no se había ido. Sabía que, de alguna manera, seguía allí, esperándome. Una noche, más fría que de costumbre, decidí enfrentar lo que sea que estuviera en ese baño. Tal vez, pensé, si miraba directamente al espejo roto, si trataba de entender qué quería, todo se detendría. Así que caminé hacia allí, mi linterna temblando ligeramente en mi mano. Al entrar, sentí el frío envolverme de inmediato. Parecía absorber el calor de mi piel, congelando mis pensamientos, ralentizando mi respiración. Me acerqué a los fragmentos del espejo, ahora distribuidos por todo el suelo. En cada pedazo podía verme reflejado, pero las imágenes estaban distorsionadas. Algunas mostraban mi rostro cansado, pero otras mostraban algo más, sombras moviéndose detrás de mí, figuras humanas que no estaban en la habitación. Fue entonces cuando, de entre los fragmentos, vi nuevamente a la mujer. Esta vez, su rostro estaba expuesto, y lo que vi me aterrorizó más que cualquier cosa que hubiera imaginado. No tenía ojos. Solo cuencas vacías, sangrientas, que me miraban, suplicantes. Retrocedí, tropezando con uno de los pedazos del espejo. Caí de espaldas, y el golpe resonó por todo el baño. No me levanté de inmediato. Sentí un peso en el pecho, como si alguien estuviera sobre mí, presionando, impidiéndome respirar. No podía ver nada, pero lo sentía, algo invisible, opresivo. Apenas lograba moverme. En ese momento, supe que algo en ese lugar no quería que me fuera. Con una fuerza que no sabía que tenía, me levanté y corrí.
No me detuve hasta llegar al exterior, hasta que el aire fresco y la lluvia me envolvieron. El frío del hospital se quedó atrás, pero el terror permanecía dentro de mí. No volví a entrar al hospital esa noche. Llamé a mi jefe y renuncié al día siguiente. No le di detalles, no esperaba que me creyera. Nadie lo haría. Han pasado años desde entonces, pero esa noche nunca me ha abandonado. A veces, en los reflejos de los espejos, en mi propia casa, creo ver a esa mujer, esa figura que me sigue observando desde las sombras. Me despierto en medio de la noche con la sensación de que algo frío me rodea, y cada vez que lo siento, sé que es ella. Que de alguna manera, lo que sea que estaba en ese hospital psiquiátrico, no ha terminado conmigo. Y temo que nunca lo hará. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho. Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora, sin más interrupciones, continuemos. Era el año 1995, una época de mi vida que nunca olvidaré. Había conseguido trabajo como velador en una vieja hacienda en Veracruz. No era una hacienda común, no de esas donde la gente todavía iba a trabajar en los campos, sino una de esas que parecían abandonadas al tiempo, llenas de historias y rumores. Decían que en su época de esplendor había sido una de las más ricas de la región, pero con los años, y con la llegada de la modernidad, poco a poco cayó en el olvido. Solo algunos trabajadores de mantenimiento iban de vez en cuando, y yo, el velador, encargado de cuidar las tierras de posibles intrusos o ladrones. Desde la primera vez que puse un pie en ese lugar, sentí algo extraño. No era solo la soledad, no era solo el viento que silbaba entre las paredes carcomidas y las viejas ventanas. Había algo más, algo que no lograba entender al principio, pero que con el tiempo comenzó a hacerse evidente. Las noches en la hacienda eran largas y oscuras. Solo tenía una linterna y una pequeña lámpara de aceite para alumbrarme mientras caminaba entre los corredores y los patios. Durante los primeros días, la rutina era simple: recorrer los alrededores, asegurarme de que todo estuviera en orden y luego sentarme en la caseta a esperar que el sol saliera. Pero poco después, las cosas comenzaron a cambiar. La primera vez que lo escuché fue en una de esas noches que parecían interminables. El viento soplaba fuerte, como si intentara arrastrar con él los últimos vestigios de la hacienda. Al principio, pensé que solo era eso, el viento. Pero había algo más en ese sonido, un silbido agudo y largo que se mezclaba con la brisa nocturna. Lo escuché a lo lejos, apenas perceptible, como si viniera desde los campos secos que rodeaban la hacienda. No le di importancia. El viento, me repetí, solo el viento. Pero el silbido no se fue. Noche tras noche, se hacía más fuerte. Se acercaba cada vez más, y lo peor era que siempre parecía provenir de un lugar distinto. A veces venía desde los viejos establos, otras desde el patio principal, o incluso desde las sombras detrás de los árboles. Cada vez que lo escuchaba, una sensación de inquietud se apoderaba de mí. No podía explicarlo, pero sabía que algo no estaba bien. Una noche, después de un día particularmente sofocante, decidí salir a caminar más lejos de lo habitual. El calor había sido insoportable durante el día, y la noche parecía no traer ningún alivio. Me adentré en los campos que rodeaban la hacienda, donde las plantas secas crujían bajo mis pies. El silbido volvió, esta vez más claro, más nítido. Se sentía como si estuviera justo detrás de mí. Me giré, pero no vi nada, solo sombras y el movimiento del viento agitando las ramas de los árboles. Me dije que estaba cansado, que el silencio y la soledad me estaban jugando una mala pasada. Pero esa fue la última vez que intenté ignorarlo. La siguiente noche, el silbido fue insoportable. Era como si la misma muerte se acercara a mí con cada nota aguda que salía de esa cosa, lo que fuera que estaba acechando en las sombras. Lo escuché más cerca que nunca. Mi corazón empezó a latir más rápido mientras caminaba por el patio de la hacienda. El sonido era tan penetrante que parecía venir de todos lados a la vez. Me detuve, intentando localizar de dónde venía,
pero fue en vano. Y entonces lo sentí. Una presencia detrás de mí. El aire se tornó denso, frío. Un escalofrío recorrió mi espalda. No era el viento. Era algo más. Sabía que debía darme la vuelta, pero mi cuerpo no respondía. El miedo me tenía paralizado. Finalmente, reuniendo todo el valor que me quedaba, me giré lentamente. Allí estaba. A unos metros de distancia, un hombre alto y delgado, su silueta apenas visible bajo la tenue luz de la luna. No pude distinguir sus rasgos, pero lo que sí vi fue su sonrisa, una sonrisa torcida y macabra, que no mostraba alegría, sino algo mucho más oscuro. Me miraba fijamente, como si estuviera esperando algo de mí, como si mi presencia ahí no fuera un accidente, sino parte de un plan más grande, más siniestro. Y entonces, en un parpadeo, desapareció. Como si nunca hubiera estado ahí. El silbido también se fue, dejándome solo en el patio, con el corazón martillando en mis oídos y la sensación de que algo terrible acababa de suceder. Corrí de vuelta a la caseta, con el sudor frío pegado a mi piel y mis manos temblando. A la mañana siguiente, intenté contarle a los pocos trabajadores que quedaban en la hacienda lo que había visto. Me miraron con una mezcla de curiosidad y temor. Uno de los más viejos, don Emilio, se acercó y me dijo en voz baja: «No eres el primero que lo ve, hijo. Ese silbido es el alma en pena de un hombre que trabajaba aquí hace muchos años. Dicen que fue traicionado por el dueño de la hacienda, que lo mataron y lo enterraron en algún lugar de estos campos. Desde entonces, su espíritu vaga por aquí, buscando venganza, buscando a alguien que lo escuche». Sus palabras me helaron la sangre. Desde ese día, supe que no estaba solo en la hacienda, que algo mucho más antiguo y oscuro habitaba en esas tierras. El silbido nunca me abandonó. Noche tras noche, lo escuchaba, acercándose más y más. A veces lo sentía justo detrás de mí, aunque no me atrevía a girarme de nuevo. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Poco a poco, me fui consumiendo. No dormía bien, y cuando lo hacía, tenía pesadillas terribles. En mis sueños, el hombre delgado me acechaba, su sonrisa cada vez más amplia, cada vez más grotesca. Siempre con ese silbido, como una advertencia, como si me estuviera diciendo que mi tiempo se acababa. Había algo más en la hacienda, algo que solo empecé a notar cuando ya era demasiado tarde. Los viejos trabajadores, aquellos que conocían la historia, comenzaron a evitarme. Me miraban de reojo, murmuraban entre ellos, como si supieran que el destino ya estaba sellado. Don Emilio me advirtió varias veces que dejara el trabajo, que me fuera de allí antes de que fuera demasiado tarde. Pero yo no escuché. Tenía que quedarme. Algo me retenía allí, como si el mismo silbido me llamara cada noche, atrayéndome hacia él. Fue en una de esas noches, cuando finalmente decidí que había tenido suficiente. El silbido era insoportable, no me dejaba descansar. Tomé mi linterna y me dirigí hacia los campos, decidido a enfrentarlo, a acabar con todo de una vez por todas. No sabía qué esperaba encontrar, pero tenía que hacerlo. Caminé durante lo que parecieron horas, siguiendo el sonido que me guiaba entre las sombras. El aire se volvió cada vez más denso, como si estuviera entrando en otro mundo. El silbido estaba justo delante de mí, tan fuerte que mis oídos dolían. Y entonces, lo vi de nuevo. El hombre estaba ahí, de pie en medio del campo, su sonrisa más macabra que nunca. Esta vez no desapareció. Se quedó ahí, mirándome, sus ojos brillando con una maldad que nunca había visto antes. Sentí que mis piernas se debilitaban, que mi cuerpo ya no respondía a mi voluntad. Y luego lo entendí. El silbido no era solo una advertencia. Era una llamada. Y yo había respondido. El último recuerdo que tengo de esa noche es la figura del hombre acercándose lentamente hacia mí, mientras todo a mi alrededor se volvía oscuro. No recuerdo cómo llegué de vuelta a la hacienda, pero a la mañana siguiente me encontraron tirado en el suelo, inconsciente. Don Emilio fue el primero en verme, y cuando desperté, su rostro lo decía todo. «Te lo advertí, muchacho», dijo con tristeza.
Ahora el silbido será tu compañero para siempre. Desde esa noche, el silbido no me ha dejado. A donde quiera que voy, lo escucho. A veces más lejos, a veces tan cerca que siento el aliento frío en mi nuca. No sé cuánto más podré soportarlo. Pero sé una cosa con certeza, el silbido es la señal de que algo está esperando por mí. Algo que tarde o temprano vendrá a buscarme. Y cuando eso suceda, no habrá escape. Dejaré mi nombre en el anonimato, no por miedo a represalias, sino porque, después de lo que he vivido, siento que cuanto menos se sepa de mí, mejor. Mi trabajo como velador en una estación de trenes abandonada en Nueva Jersey parecía una labor sencilla: rondas nocturnas, revisar cámaras de seguridad y mantener alejados a los pocos vagabundos que se atrevían a merodear entre las ruinas. Pero lo que vi, lo que experimenté en esas interminables horas de oscuridad, ha dejado una cicatriz en mi mente que no desaparecerá jamás. Todo comenzó una noche de octubre, en 2016. Había una quietud extraña en el aire, una sensación que no podía definir. El viento soplaba con suavidad, pero parecía arrastrar con él un eco de tiempos pasados, como si las viejas paredes del lugar susurraran recuerdos que nadie quería oír. En esos días, yo ya llevaba un par de años trabajando allí, había escuchado las historias, las leyendas que los trabajadores anteriores contaban sobre el lugar. Un vagabundo, según decían, murió en las vías allá por los años 80. Murió atropellado por un tren que nunca debió estar allí a esas horas. Según los informes que pude leer, fue un accidente trágico y misterioso. No había razón para que un tren pasara por ahí en esa fecha, y el hombre no parecía haberse percatado de su presencia hasta que fue demasiado tarde. Siempre fui escéptico. Las supersticiones nunca habían sido lo mío. Pero esa noche, esa maldita noche, mi escepticismo se quebró en 1000 pedazos. Recuerdo que el reloj marcaba la medianoche cuando lo vi por primera vez. Hacía mi ronda habitual, caminando entre las plataformas desmoronadas, vigilando las vías que desaparecían en la oscuridad. Fue entonces cuando lo noté. Un hombre, o al menos la sombra de un hombre, de pie sobre las vías, completamente inmóvil. No era raro encontrar vagabundos deambulando por la estación, buscando un refugio contra el frío o simplemente un lugar donde esconderse de la sociedad que los había olvidado. Este tipo, sin embargo, era diferente. Había algo en su postura que me inquietaba, como si estuviera esperando algo o alguien. Me acerqué lentamente, iluminándolo con la linterna, y pude ver que su ropa estaba hecha jirones, sucia y rota. La cara oculta en la sombra de una capucha que apenas le cubría la cabeza. No dijo nada cuando me acerqué, ni siquiera se movió. No le veía bien la cara, pero algo me decía que no debía acercarme demasiado. Aún así, haciendo mi trabajo, le grité que se fuera. Le advertí que esa zona estaba cerrada al público, y que si no se iba, tendría que llamar a las autoridades. No respondió. Cuando bajé la linterna un segundo para ver mejor el terreno, el hombre había desaparecido. Lo busqué alrededor, pero no había nadie. Pensé que tal vez se había escondido en las sombras o que había saltado sobre algún muro para escapar. Revisé el área, pero nada. Desconcertado, volví a la cabina de seguridad y decidí revisar las cámaras. Cuando miré las grabaciones, sentí como un frío recorrió mi espalda. El hombre simplemente apareció en la pantalla de la nada. No había entrado por ningún lado, no había ningún movimiento previo. En un segundo no estaba, y al siguiente, ahí estaba de pie en las vías. Fue entonces cuando recordé la historia del vagabundo muerto. Al principio, me negué a creerlo, pero la coincidencia era demasiado grande. A pesar de mis intentos por racionalizar lo que había visto, no pude sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Las noches siguientes, volví a verlo. Siempre en el mismo lugar, siempre inmóvil. Comencé a evitar mirar hacia las vías durante mis rondas, pero cada vez que lo hacía, sentía esa misma presión en el pecho, ese mismo hormigueo en la nuca, como si alguien me estuviera observando. Las semanas pasaron, y con ellas, mi tranquilidad.
No podía dormir bien, y cuando lo hacía, soñaba con trenes fantasmas y el rostro oscuro del hombre en las vías. Una noche, cuando la luna se escondía tras densas nubes, me desperté en la cabina de seguridad después de haberme quedado dormido. La pantalla de las cámaras parpadeaba, algo que nunca antes había sucedido. El parpadeo no era constante, sino errático, como si algo estuviera interfiriendo con el sistema. Desperté completamente, mi corazón latiendo rápido. No debía haberme dormido, eso estaba claro, pero algo más me inquietaba. Revisé las grabaciones en ese instante y lo que vi me heló la sangre. Las cámaras mostraban las vías, y allí, en el mismo lugar de siempre, estaba él. Esta vez no solo estaba de pie. Caminaba lentamente por las vías, arrastrando un pie tras otro. Su andar era torpe, como si llevara años sin moverse, como si sus piernas no recordaran cómo hacerlo. Y luego, como si sintiera mi mirada a través de la cámara, se detuvo y levantó la cabeza, mirándome directamente. No puedo describir la sensación que me invadió en ese momento. Era como si el aire se volviera denso, sofocante, y cada respiración se hiciera un esfuerzo titánico. Quise apartar la vista de la pantalla, pero no pude. Estaba atrapado en esos segundos que parecían horas, viendo cómo el vagabundo avanzaba hacia la cámara. La imagen se cortó. El miedo me golpeó como una corriente eléctrica, y salí de la cabina, decidido a enfrentar lo que sea que estuviera jugando conmigo. Tomé mi linterna y corrí hacia las vías. El silencio que reinaba en el lugar era antinatural. No se oía ni siquiera el viento. Cuando llegué, las vías estaban vacías. No había rastro del hombre, ni huellas, ni nada. Pero algo llamó mi atención. En las piedras junto a las vías, donde se suponía que debería haber solo suciedad y polvo, había marcas recientes, como de pasos arrastrados. No eran muchas, solo un par de metros, pero se dirigían hacia la estación. Sentí una presencia a mis espaldas. Me giré rápidamente, iluminando la oscuridad con la linterna, pero no vi nada. Mi respiración era rápida y descontrolada, y cada paso que daba resonaba como un trueno en la quietud del lugar. Me obligué a regresar a la cabina, mis manos temblaban al intentar volver a revisar las cámaras, pero la imagen ya no mostraba nada anormal. Las semanas siguientes fueron peores. Ya no solo veía al vagabundo en las vías. Lo veía en todas partes, en cada rincón oscuro de la estación. En una ocasión, mientras hacía mi ronda, pasé junto a un espejo roto que colgaba en uno de los pasillos. Al cruzarlo, vi su reflejo detrás de mí, su rostro desfigurado y oscuro, apenas distinguible. Me giré al instante, pero el pasillo estaba vacío. A partir de entonces, evitaba ese espejo como si fuera la peste, temeroso de ver algo que no debía. Mi salud mental empezó a deteriorarse. No podía concentrarme en nada más que en esos ojos vacíos que me seguían a todas partes. El trabajo que antes me parecía simple se volvió una tortura diaria. Intenté hablar con otros veladores, pero muchos de ellos habían renunciado. Algunos, según supe, también habían visto cosas, pero nadie quería hablar de ello. Decidí renunciar un par de meses después, cuando ya no podía soportar más la presión. Mi última noche en la estación fue la peor. Mientras empaquetaba mis cosas en la cabina de seguridad, las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y los monitores de las cámaras mostraban estática. Escuché un sonido detrás de mí, un arrastre suave, y supe, sin siquiera mirar, que era él. No me atreví a moverme. Lo sentí acercarse, cada vez más cerca, hasta que el frío de su presencia me caló hasta los huesos. El sonido se detuvo justo detrás de mí. No podía verlo, pero sabía que estaba ahí, esperando, observando. Con un esfuerzo sobrehumano, me obligué a dar la vuelta. No había nadie, pero las marcas de pies arrastrados estaban allí, impresas en el polvo del suelo, dirigiéndose hacia las vías. Sabía que si seguía allí, eventualmente me llevaría con él. Salí de la estación esa misma noche, sin mirar atrás. Dejé todo lo que tenía, y no volví a poner un pie en ese lugar maldito. Nadie me creyó, pero no me importa. Sé lo que vi. Sé que no estaba solo en esas noches de vigilia.
Y sé que, mientras la estación siga en pie, él seguirá ahí, esperando, buscando a alguien más que ocupe mi lugar. Me llamo Ernesto y durante los últimos 7 años he sido el velador de un rancho en las afueras de San Luis Potosí. No es un trabajo que la mayoría elegiría, y mucho menos uno que llame la atención por su paga. Pero para mí era perfecto. Tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad, donde las noches transcurrían en silencio y solo la naturaleza rompía la calma. No había mucho más que cuidar aparte del establo, la casa principal y, claro, el viejo pozo. El pozo siempre había sido una presencia inquietante. Tenía una tapa de madera gruesa que llevaba años podrida y rota, apenas suficiente para evitar que alguien se asomara por accidente. Desde el día en que comencé, los dueños me advirtieron que mantuviera la distancia, pero no por lo que uno podría esperar, como peligros estructurales. Es mejor no meterse con cosas viejas, cosas que han visto demasiado, fue todo lo que dijeron. Nunca les pregunté más. Nunca había tenido razones para hacerlo. Al menos, no hasta esa noche. Recuerdo que era una noche especialmente oscura. No había luna y el aire estaba pesado, como si algo se estuviera preparando para caer del cielo en cualquier momento. Las nubes negras se amontonaban, pero la lluvia no caía. El silencio del campo se sentía opresivo, denso. Esa noche, mientras hacía mi ronda habitual, me aseguré de revisar los establos, como siempre. Los caballos estaban inquietos, moviéndose más de lo normal en sus compartimentos, aunque no había rastro de tormenta en el horizonte. Sentí un escalofrío que recorrió mi espalda, pero lo atribuí a la tensión atmosférica. Mientras caminaba hacia la casa principal, pasé cerca del pozo. Por lo general, solo lo ignoraba. Sin embargo, esa noche, algo me llamó la atención. Un ruido, suave al principio, apenas un susurro, como el viento moviendo las hojas. Me detuve. Afiné el oído. No era el viento. Era un sonido ahogado, un gemido, un murmullo que venía de lo profundo. Me quedé inmóvil, con la vista fija en el pozo. El sonido se hacía más claro. Era una voz. Alguien estaba hablando, o más bien suplicando, desde el fondo del pozo. Al principio pensé que era mi imaginación, tal vez una broma que mi mente me jugaba debido al cansancio. Pero el sonido no se desvanecía. ¡Ayuda! Esa palabra, apenas audible, pero indiscutible, me puso la piel de gallina. No podía moverme. Sentía que mis pies estaban pegados al suelo, atrapados por el miedo. Mi instinto me gritaba que corriera, que no mirara, que me alejara de ahí. Pero mi curiosidad fue más fuerte. Me acerqué, paso a paso, hacia la boca del pozo. La tapa de madera crujió cuando la empujé ligeramente con la bota. Asomé la cabeza y miré hacia abajo. Al principio no vi nada. La oscuridad era impenetrable, pero el murmullo continuaba, más fuerte ahora. Me incliné un poco más. Entonces lo vi. Allí, en el fondo del pozo, un hombre, vestido completamente de blanco, me miraba fijamente. Estaba parado, aunque el agua debía llegarle al pecho, y sus ojos, 2 orbes vacíos, estaban abiertos de par en par. No había expresión en su rostro. Solo me miraba. Mi corazón dio un vuelco. Intenté gritar, pero no pude. No era humano. No podía hacerlo. Dio un paso hacia adelante, o al menos eso me pareció. La oscuridad del pozo no dejaba ver bien. Pero estaba más cerca, sin duda alguna. Mis piernas reaccionaron antes que mi mente. Corrí. No pensé en nada más que en alejarme. Crucé el patio hasta la casa principal, tropezando con mis propios pies, y golpeé la puerta con todas mis fuerzas. Ninguno de los dueños vivía allí permanentemente, pero el capataz sí, y él podría ayudarme. Tenía que hacerlo. Cuando por fin logré que el capataz abriera la puerta, apenas podía hablar. Las palabras se me atoraban en la garganta. El pozo, hay alguien en el pozo, fue lo único que logré decir.
Su mirada pasó de la confusión a una mezcla de miedo y cansancio. Sin decir una palabra más, tomó su linterna y me siguió afuera. El aire estaba más frío ahora. La brisa traía un olor a humedad que no había notado antes. Llegamos al pozo y me mantuve a distancia mientras él se inclinaba sobre la abertura, alumbrando con la linterna. Estaba seguro de que vería lo mismo que yo, ese rostro pálido, esos ojos sin vida, esa figura espectral. Pero no había nada. El agua en el fondo del pozo reflejaba la luz de la linterna, quieta, completamente serena. El capataz me miró, sin decir una palabra. En sus ojos vi algo más que incredulidad. Era como si él también supiera, pero se negaba a admitirlo. Finalmente, cerró la tapa del pozo de nuevo y regresamos a la casa. Es mejor no hablar de esto, dijo antes de cerrar la puerta detrás de mí. No insistí. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura blanca en el pozo, sus ojos vacíos fijos en mí. No era posible que lo hubiera imaginado. Lo vi, lo escuché. ¿Pero qué era? A la mañana siguiente, hablé con los dueños. Con voz temblorosa, les conté lo que había sucedido, esperando que se rieran, que me dijeran que solo había sido una pesadilla. Pero no lo hicieron. Se miraron entre ellos, incómodos, como si hubieran esperado este momento por mucho tiempo. Finalmente, el más viejo de ellos, don Julián, me explicó la verdad. Muchos años atrás, antes de que nosotros compráramos este lugar, el pozo era una fuente de agua para todo el rancho. Había una familia que trabajaba aquí, gente humilde. Pero el patriarca de esa familia tenía enemigos. Un día, desapareció. Nadie lo vio por semanas. Luego, uno de los peones encontró su cuerpo en el fondo del pozo. Lo habían arrojado vivo, pero nadie habló de ello. La familia se fue, y desde entonces, el pozo ha estado cerrado. Nadie se atreve a usarlo. Algunos dicen que su espíritu sigue ahí abajo, esperando que alguien lo saque. No supe qué decir. Lo que había visto y oído no era una alucinación. Era el espíritu de ese hombre, atrapado en el pozo durante décadas. No volví a acercarme. Incluso ahora, años después, sigo trabajando en el rancho, pero nunca paso cerca del pozo al caer la noche. Con el tiempo, otros veladores han contado cosas similares. Algunos aseguran haber oído pasos alrededor del pozo, otros dicen que han visto una sombra blanca moviéndose entre los árboles, pero siempre callan. Saben que aquí hay cosas que es mejor no nombrar. Cosas que es mejor dejar en paz. Cada vez que miro hacia ese rincón del rancho, siento un nudo en el estómago. Ya no soy el mismo desde esa noche. Tal vez el pozo, con sus secretos oscuros, me ha marcado de alguna manera. El hombre en el pozo sigue ahí, de alguna forma, esperando. Quizá no quiere hacernos daño, quizá solo está atrapado, esperando la ayuda que nunca llegará. Pero yo, por más que lo piense, jamás podré olvidar esos ojos. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.